Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Recibo a Manuel Núñez, historiador dominicano, hombre prolífico en la escritura, quien hoy día compartirá este espacio conmigo para hablar temas muy importantes y sobre todo temas que tienen que ver con migración haitiana y situación política de Haití, sobre todo lo que tiene que ver con las grandes potencias, como miran a esa nación hermana de territorio. Manuel, gracias por estar conmigo. Gracias a ti. Yo estoy aquí dispuesto a responder a todas las inquietudes o preguntas que tenga bien formularme. Bien, la semana pasada, empezando con preguntas bien específicas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo bien reunirse para conocer dentro de su agenda un tema que tiene que ver directamente con Haití. Se planteaba en esa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU de que se volviera a llevar a Haití una fuerza de distintos países que busque normalizar la situación social de convulsión que hace varios años está en esa nación. Todo iba bien aparentemente para conseguir ese propósito, sin embargo al momento de Rusia emitir su voto, al momento de China emitir su voto, fue en sentido opuesto y ahí mismo se cayó esa moción. La lectura que le das a esto. Bueno, yo entiendo que esa disposición vino por parte de los aliados de Rusia y de China, en este caso Venezuela y Nicaragua, que se oponen vivamente, particularmente Venezuela, a una intervención en Haití. Y lo mismo ha ocurrido de un modo distinto con Brasil. Las intervenciones de la ONU, de los cascos azules, por lo general son intervenciones con un periodo de caducidad. Son intervenciones de 3 o 4 años. La última intervención en Haití rompió todos los récords, duró 17 años. Fue una intervención de la MINUSTAH, se llamó la misión. La MINUSTAH gastaba 900 millones de dólares por año. Y eso evidentemente no dejó un buen sabor, porque esa misión, que era una misión multinacional, donde había tropas de Asia, tropas de África y tropas de América, de Brasil y Chile particularmente, que tenían en aquellos momentos gobiernos de izquierdas, Bachelet en Chile y Lula en Brasil, y ambos tuvieron luego que soportar una inmigración haitiana a sus países, que no dejó tampoco buen sabor ni buena estela. Y lo mismo ocurrió con el grupo uruguayo. Uruguay fue demandado por un haitiano con una demanda de $1 millón por violación, y Haití también hincó una demanda en contra de Nepal, un conjunto de abogados de los Estados Unidos ligados al Black Caucus, al Caucus Negros en Estados Unidos, demandaron a Nepal por la introducción del cólera en Haití. Es decir, que la situación para los participantes no fue un camino de rosas, y la misión, después de un periodo tan largo, que tenía como objetivo desarmar Haití, pero no tenía un objetivo de crear una fuerza de sustitución o de reemplazo de la misión, lo cual llevó a hacer una misión, a hacer un gasto inútil, y después de tantos años, y al final, pues, ¿qué tenemos? El Estado haitiano desapareció, desvanecido por las bandas. Hay más de 200 bandas. Las bandas tienen el control del territorio, tienen el control del espacio aéreo, tienen el control del espacio marítimo, tienen el control del espacio terrestre. O sea, no hay un polo de autoridad legal en Haití en estos momentos, y el país
las Naciones Unidas ha logrado una misión que es como un placebo, la misión de Kenia, que no tiene la fuerza, ni la disponibilidad, ni las armas, ni los recursos para contraponerse a las bandas que están operando allí. Si la MINUSTAH, como tú lo describes y como todos conocemos, no surtió efecto, a tu modo de ver, ¿surge de qué manera? ¿Por qué surge esa intención? No sé si era algo previsible, conocido, o es una sorpresa, que se intente reeditar que una misión de cascos azules en este momento, en esta circunstancia vaya a Haití nueva vez. Bueno, la situación es que ellos saben perfectamente que la misión de Kenia, que no llega a 1000 hombres y que no tiene un mandato claro, porque le han dicho, ustedes son una misión de policía que van a controlar a unos bandidos. No, es una misión bélica que va a controlar un ejército mercenario de bandas ligadas al narcotráfico y financiadas por el narcotráfico. No tiene ninguna posibilidad de éxito y lo que va a hacer es prolongarse en el tiempo. Se ha hecho una misión con miras para decir que están haciendo algo, pero la misión de la MINUSTAH tuvo en su momento de gloria, 8000 hombres. Fue una misión de desarme con un control pleno del territorio, cosa que no se va a dar ahora. O sea, si 8000 hombres pudieron controlar, 800 hombres no van a controlar un conjunto de bandas que han prosperado tras la salida de la misión de la MINUSTAH. O sea, si se sabe de antemano que a esos hombres lo han enviado a una especie de holocausto, de sacrificio, de inmolación, porque no tienen ninguna posibilidad de contrarrestar las bandas. Ellos no tienen hasta este momento, en lo que se ha conocido en la parte de información pública, no tienen una actitud bélica, están más bien resguardando propiedades, es lo que uno mira. Sí, no, porque ellos saben cuál es la proporción de su fuerza. Ajá. O sea, lo que se han dedicado únicamente es a hacer una fuerza de seguridad para resguardar las vidas, porque en Haití todavía hay una cantidad de diplomáticos. Muchos de ellos han sacado a sus familias y la han instalado en República Dominicana, pero se han quedado las oficinas y las embajadas y los organismos internacionales y esos funcionarios internacionales, al igual que los funcionarios que son parte del supuesto gobierno, ¿verdad? Un gobierno un poco inorgánico, tiene necesidad de tener su vida resguardada y lo que ha hecho la misión keniata es esencialmente resguardar las vidas y ser una fuerza defensiva en lugar de ser una fuerza ofensiva. Bien, mira, hay en este momento, Manuel, una composición internacional que tiene algunos aspectos que voy a mencionar brevemente. Está, por una parte, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. A partir del 20 de enero, ese será el presidente que dirigirá esa nación. Entonces, dentro de las preguntas en el aspecto de la influencia internacional que te hago, está esa parte de Trump. Hay otro aspecto, y es lo que te acabo de mencionar. La ONU tenía intención de reeditar el envío de cascos azules a Haití. En tercer lugar, te menciono la actitud verbal del presidente francés Emmanuel Macron de llamarle idiotas al consejo directivo que, valga la redundancia, dirige, controla, entre comillas, a Haití en este momento por la decisión de cancelar, de destituir al primer ministro saliente
Conehill. Y por cuarto lugar, que esto tiene que ver un poco con nosotros, la suspensión en sus funciones de la canciller Dominique Dupuy, que tenía una beligerancia verbal y hacia nosotros aquí en República Dominicana. Ese compendio de puntualizaciones para que los describas. Bueno, lo primero es que entre los grupos que formaban parte de ese gobierno designado, porque no es un gobierno electo, es un grupo de personalidades que se han reunido para componer un gobierno. Digamos, el mando político haitiano es un mando de una doble legitimidad. Está el presidente, que en este caso es el presidente del Consejo de Personalidades que forman parte del mando, y luego está el primer ministro, que es el jefe del gobierno. Es una estructura dual. Naturalmente eso plantea también problemas, porque en un país pequeño no hace falta tener un primer ministro, bastaría con un presidente que ejecute las cosas. Pero el presidente es el mando de mayor rango y el primer ministro es, normalmente, en situaciones normales, surge de una terna presentada por el presidente al Parlamento, que lo ratifica, pero el Parlamento no existe. No hay autoridades electas desde hace 10 años en Haití. O sea que no hay ninguna legitimidad entre los haitianos, y evidentemente esa situación crea una competencia. Conille, que era el nombre del el primer ministro, Conille tenía un protagonismo excesivo, ¿no? Y estaba opacando a Leslie Voltaire. Pero el nuevo primer ministro, yo lo veo de vocero, Manuel, a cada momento, y tiene, si no protagonismo, tiene presencia mediática. Quizás... Sí, pero no, ese no era un protagonismo en las decisiones en las que era parte ya del mando principal. Conille tenía un perfil presidencial, ¿no? de toda la situación. Entonces, luego la señora canciller Dupuy no es una persona que viniera del campo diplomático precisamente, y había asumido, porque se crearon dos grupos, había asumido una actitud antidominicana, porque muchos de ellos piensan que el antidominicanismo le da réditos políticos, que pueden afianzar sus posiciones teniendo una actitud beligerante, agresiva, contra la República Dominicana. Y entonces se crearon dos grupos. El grupo de Leslie Voltaire, que es un grupo de negociadores. Leslie está ligado a la familia Lavalas, que es un partido mayoritario, tiene un apoyo político importante, por lo tanto, porque es un partido orgánico dentro de los cientos de partidos que hay en Haití, ha estado en el poder. Ese es el partido del expresidente Aristide. Aristide, exactamente, sí. Entonces, luego los otros estaban buscando fraguarse un camino, Dupuy y Joseph, que tienen la misma posición muy antidominicana, de fraguarse una fama que le permita permanecer y sobrevivir largo tiempo en Haití, debido justamente a que son considerados los duros, ¿no? Yeah. Pero Leslie es un político muy sagaz, es un hombre de las ciencias sociales, es universitario, y vio rápidamente la estrategia de Dupuy, de que no era un electrón libre, que no estaba en la cohesión del gobierno, y decidió suprimirla, igual que a Joseph, igual que a Conille, y colocó a una persona más ligada a él, que realmente reproduce correcto. La tónica, que es de apaciguar las relaciones con la República Dominicana, que es lo que ha hecho Didier Fils-Aimé.
Luego, pues, el nuevo primer ministro Víctor Javer, el ministro de Exteriores, ya ha dicho que Pero esta conformación que hay de ese directorio actual es más ecuánime que el anterior. es menos estridente, porque la anterior era una situación de estridencia. La Dupuy era estridente, Joseph era estridente, y Leslie Voltaire estaba en una situación de estudiar las cosas, de hacer una diplomacia discreta y de tener unas relaciones menos exaltantes con la República Dominicana, aunque todavía no se han eliminado las trabas al comercio. Hay 23 productos dominicanos que siguen prohibidos. Y evidentemente yo pienso que ahora Leslie va a través de su primer ministro a plantear una situación menos tirante con la República Dominicana. En ese interín, la República Dominicana ya ha comenzado a desmontar todo lo que pueda perjudicar de parte del país, porque la ministra del Interior y Policía ha descubierto y ha develado la operación Pandora, mediante la cual un grupo de autoridades dominicanas encargadas de manejar los arsenales le había vendido fraudulentamente a las bandas que están operando en Haití más de 900.000 municiones para sus armas, lo cual evidentemente ya es un caso que ha sido develado, que ya ha sido controlado, pero evidentemente fue una operación nefasta porque alimentó todo el poder de fuego de las bandas de la Monsanjur y de los 400 Maruosos, es decir, que son bandas que se dedican al secuestro, a la extorsión, a las violaciones, a los robos y a todo tipo de sevicia en Haití. Hago un paréntesis en ese punto que tratas. Aunque no eres abogado penalista, pero sí conocedor de la situación de ambas naciones, eres un tratadista de este punto, todo el mundo lo conoce. Sí. Esa inacción, esa acción ilegal por parte de algunos dominicanos, que son funcionarios algunos, aparentemente policiales, esos presuntos acusados, ¿pueden tener alguna sanción que trascienda lo establecido en lo que es normal delincuencia, de infringir la ley, a que vaya a una acusación de traición a la patria? Bueno, la traición a la patria viene justamente por el cargo que ocupan. Cuando se está ocupando un cargo de una autoridad, hay unas disposiciones de la justicia militar, en este caso le corresponde a esas personas capturadas en una situación de que usaron su autoridad para delinquir. No es lo mismo que un grupo de delincuentes, de ladrones, de asaltantes, se sustraigan las esos pertrechos, esas armas, esas municiones. Y esas municiones que la propia persona que estaban supuestas a custodiarla, y a tenerla bajo resguardo, se dediquen a ese tráfico. O sea que las sanciones son severas y van a ser severas. No solamente las sanciones que tienen que ver con el despido definitivo y la imposibilidad de que vuelvan a ocupar funciones públicas en ese orden, sino también las que vienen directamente ya del Código Penal, que son cárceles, indemnizaciones y demás. ¿Qué efecto tiene el pronunciamiento que ha hecho Macron, al que me refería anteriormente, en Haití? El pronunciamiento de Macron es una defensa de Conille, al que él califica un ministro formidable, sí. Y un ataque directamente al Consejo de Haití. Desde luego Macron conoce, porque en Haití se ha
se aplica el mismo sistema que existe en Francia de la doble legitimidad, la que corresponde al primer ministro y la que corresponde al presidente. Él es presidente, no primer ministro de Francia. Me parece que no, que es una declaración, en primer lugar, tiene otro aspecto que no se ha visto, no solamente el de llamarle idiotas al Consejo, sino el aspecto de decirle a los haitianos y al mundo que el problema haitiano es responsabilidad primariamente de los haitianos, porque los haitianos tienen el hábito de excluirse de las responsabilidades de lo que pasa en Haití. Si Haití ha sido deforestado, y lo ha sido, esencialmente en los estudios de George Anglade sobre la geografía haitiana, él plantea que el fenómeno de la destrucción ecológica de Haití parte de los últimos 60 años, que fue al final de los años 50, cuando empezó de manera brutal a consumirse una cantidad excesiva de carbón que ha minado y que ha reducido la capa boscosa haitiana a menos de un 1%, según todos los estudios del Banco Mundial y de la FAO. Entonces, los haitianos, cuando hablan al mundo y se refieren a ese tema, tratan de presentar la destrucción física del territorio que ha producido la deforestación como una culpa atribuible a la intervención estadounidense de 1915 a 1934 y a la intervención del siglo XIX francesa. Eso es como muy cómodo ese planteamiento. No, porque ellos sufren de eso, sufren de evacuar su responsabilidad y atribuírsela a otro. De hecho, en el mismo cable que hablaba de las declaraciones de Macron, aparecen las declaraciones de Jean Casimir, un intelectual haitiano que fue diplomático mucho tiempo en los Estados Unidos, que dice que los países extranjeros no quieren que Haití se gobierne. O sea, es decir, está diciéndole que la culpa de lo que ocurre en Haití la tienen los extranjeros, lo cual evidentemente, y de hecho, los extranjeros que intervienen en la vida haitiana, intervienen a solicitud de los haitianos, o sea, porque ellos mismos no se ponen de acuerdo. Es decir, si hay un país donde hay poca inversión extranjera es en Haití. La gente no tiene interés en invertir y las potencias, tanto Francia como el resto de potencias que en algún momento han intervenido en Haití, lo que quieren es lavarse las manos como Poncio Pilato y olvidarse de que Haití existe. La configuración del Consejo de Dirección de lo que pudiera ser el Estado haitiano, como tú quieras llamarle, en este momento y la anterior, que ha sido modificada recientemente y de lo que ya has hablado, pone en camino de avance en algún modo, no la solución, sino el irse esclareciendo el panorama social interno de Haití. No hay claridad porque digamos que hasta tanto no se tenga el control pleno del territorio, o sea, un Estado que no tiene el monopolio de la violencia, el monopolio de la fuerza para imponer las decisiones, es un Estado inexistente. ¿Qué ha sucedido después que llegan los nigerianos en ese control? Los nigerianos se han como acomodado a la situación, se han dedicado a funciones. Pero hay un antes y un después, a partir de la llegada de ellos. Bueno, ¿qué ha variado? ¿Qué ha cambiado? Hay un después que llegaron, se han acomodado. O sea, es decir, ellos tenían una misión que era de liquidar las bandas.
Naturalmente, pero no se ha visto el primer enfrentamiento. Yo no conozco el primer enfrentamiento que haya habido entre esas fuerzas policiales, fuerzas de bueno, sí, fuerza. ha habido, ellos han participado Ajá. en algunas escaramuzas, han neutralizado, como se dice en el lenguaje técnico, a algunos delincuentes, acompañado naturalmente, porque ese es el carácter de la misión de las fuerzas de policía de Haití. Sin embargo, para poder, como se dice en un refrán, que para poder hacer una tortilla hay que romper los huevos, ¿verdad? Y no han roto los huevos. Es decir, hay que romper el cerco, hay que aplicar medidas militares, hay que combatir. Y naturalmente en los combates tú tienes que procurar porque el enemigo muera por su patria y no tú por la de él. Entonces, Sí, el hecho de que permanezca la misión de Nigeria, de esos policías, 600, 900. exacto, sí. Muy bien. Si ellos permanecen en Haití, ¿no va a modificar nada la situación actual que hay de inseguridad? No va a modificar nada porque las fuerzas que ellos representan no tienen el poder de fuego necesario para modificar la situación y entonces se producen enfrentamientos de baja intensidad que pueden ser prolongados en el tiempo. Si tú tienes dos fuerzas que se están debatiendo por un territorio y las fuerzas tienen más o menos la misma dimensión, en este caso no es así, porque la fuerza nigeriana es un poco menor que las bandas. Las bandas están muy bien armadas, tienen sniper, tienen el apoyo militar del narcotráfico y tenían hasta ayer municiones que provenían Suplidas de la desde República Dominicana. que eran sustraídas en República Dominicana por autoridades cómplices. Pues evidentemente que en ese ámbito lo que se está demostrando es que los nigerianos no tienen un plan de aniquilación, porque cuando tú llegas a un punto, tú llegas con un plan. A partir de tal fecha vamos a lograr eliminar un tercio, después 2 tercios, después 3 tercios, pero no ha sido así. Entonces, Bien. el barbecue está vivo, no ha sido capturado, es decir, no hay realmente nada que indique que la situación está en solución y lo que nosotros debemos evitar es que una situación de inestabilidad como esa se exporte a República Dominicana. Manuel, y poco a poco miro, según van pasando los meses y el tiempo, de que el señor Barbecue es foco de interés de las grandes multinacionales mediáticas, tratando de conseguir entrevistas con él. Han logrado algunos medios conseguir entrevistas con él y de una u otra forma lo están convirtiendo en el representante de la parte subversiva de Haití, con la especificidad que he mirado hasta ahora, que el señor Barbecue pontifica, hace postulados revolucionarios de que él representa una causa, de que él está Sí. del lado de las víctimas. Sí, Barbecue ha hecho una serie de declaraciones políticas, parece que está asesorado por alguien que está en esa línea y al mismo tiempo está en connivencia con grupos venezolanos del gobierno de Venezuela que está respaldándolo. Sí, yo entiendo que en ese sentido lo que se quiere es dar la impresión de que Barbecue representa un cambio político, ¿no? Y se le quiere dar al bandido carácter de héroe de izquierdas. Naturalmente, el discurso de Barbecue es un discurso que ya pues está un poco atrasado porque y se sabe que ya las guerrillas y los dirigentes que llegan por las armas no tienen mucho futuro, ni siquiera Chávez llegó por las armas, que es el referente mayor de ellos, y Barbecue no es un político, por lo que
sería contraproducente que lo incluyeran dentro del grupo del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla, que es donde los políticos que están ahora haciendo el socialismo del siglo XXI están. Bueno, O sea, por así lo que menos... no creo que tenga esa posibilidad. Yo creo que es más bien un aspaviento, es un amago, el deseo de tratar de buscar simpatía en sectores de la prensa, porque tiene razón, la prensa ha estado seducida por este bandido. ¿No dudes tú que un medio dominicano pueda lograr una entrevista con él? Sería un toque de queda eso. Sí, pero bueno, la entrevista con una persona que debería ser capturada y ser sometida a la justicia por violaciones de todo tipo y por asesinato, porque también las bandas que él dirige y él mismo han participado en crímenes que deberían tener una sanción, por lo menos inspirar un cierto rechazo, repelús a todo tipo de connivencia con semejantes sujetos. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con Manuel Núñez sobre Haití. Venimos en breve. En breve volvemos. A la hora con Gregory. La estabilidad constitucional es más que una aspiración. Es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defenderla. Es importante estar al lado de Manuel Núñez hablando de la situación que tenemos en República Dominicana con la inmigración que se produce desde Haití a República Dominicana, con personas que verdaderamente han venido a ocupar literalmente muchos espacios en República Dominicana, con el agravante que prácticamente 98% lo hacen de manera incorrecta, o sea, no con el permiso legal para permanecer en República Dominicana. Manuel, esta situación que describo se ha extendido durante años y años. Quisiera saber si piensas que va a seguir así o si por el contrario piensas que hay algún cambio de acción, de rumbo, de resultado en eso que te he planteado. No, yo pienso que la situación de desplazamiento, porque no es una migración, es un desplazamiento y una mudanza de la población haitiana en República Dominicana, ha producido un proceso de desnacionalización del territorio, porque hay más o menos en tierra del Estado más de 400 batalles en todo el país, ¿no? Es decir, tierras que ellos no han pagado, han construido villorrios, pueblos, ha producido una desnacionalización del empleo en la agricultura, en la construcción, en los servicios, incluso del empleo. Pero ninguna autoridad de ningún gobierno admite eso que tú estás diciendo, entonces o no es así o tú estás equivocado. Mira, yo ayer venía por la Bolívar, la calle Bolívar, Ajá. y en un lado le topé a un cono, ¿no? Y había una brigada que estaba reparando
esas brigadas que corresponden a la Corporación Eléctrica, y estaba reparando pues, unos de estos aparatos que tienen, ¿no? los transformadores, unos transformadores, y tenían varios conos colocados, y al toparle pues tuve que conversar con los trabajadores, estaban uniformados. Todos los trabajadores de esa unidad eran haitianos. Todos eran haitianos. O sea, estamos hablando de que la inversión pública del Estado en construcción, en todo lo que es creación de empleo, ¿no? A través de la inversión pública, y no digamos ya la inversión privada en gran medida, está ocupada por esta población, y que el Estado dominicano ha marginado a la población dominicana con las ayudas, con el bono luz, con el bono gas, pero que están reducidos a una situación de mendicidad, mientras que los haitianos son los que están ocupando el papel principal en la economía dominicana. Y eso es una noticia desastrosa. Pero aparte de eso, no estamos lidiando únicamente con el tema de trabajadores. El resultado es que hay un tráfico de niños que están ocupando las escuelas, hay un tráfico de parturientas que representan un gasto superior a los 21.000 millones de pesos. Se está gastando más del 35% de todo el presupuesto de salud pública en esta población. Todos los servicios están sobrecargados. Los dominicanos masivamente están siendo privados en su país de esos servicios, porque evidentemente esta población consume muchos insumos médicos, consumen los reactivos químicos, consumen las pintas de sangre. Es decir, los dominicanos van a un hospital y tienen ellos mismos que buscarse su sangre, pagarse sus reactivos. Es decir, toda una situación verdaderamente infernal, creada por la presencia y el desplazamiento masivo de esta población. Entonces, todo lo que se diga, por más dialécticas que se empleen, si no hay una política de recuperación de los empleos, de recuperación de las escuelas, de recuperación de los hospitales, de recuperación de los territorios que están en manos de esta población dentro del país, de saneamiento y auditoría de los registros civiles, que están dañados también porque se hizo durante la etapa del presidente Medina el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, tras todas las protestas surgidas tras la sentencia 168-13, que llevó al presidente Medina a imaginar dos mecanismos para violar esa sentencia. El primero fue el decreto 327-13, que suspendía las deportaciones y las repatriaciones de haitianos, y al mismo tiempo decía que no se podía ni tocar a alguien que estuviera en un hospital. O sea, que todo el que se metía en un hospital se podía durar el tiempo que quisiera en el país. Y luego la ley 169-14, que tenía como finalidad destruir los dispositivos de la propia sentencia. Era una ley que no estaba clara porque supuestamente era una ley para tratar de legalizar la presencia mediante permisos de residencia en el país, pero cuando uno veía la ley, era una ley para nacionalizar, darle nacionalidad a las personas. Una cosa es ser residente en un país legalmente, y otra cosa es que te conviertan en ciudadano de ese país, que ya es otra operación, y al mismo tiempo convertirlo al vapor en 2 años, decía para el grupo 2, y automáticamente, inmediatamente para el grupo 1, porque el grupo 1 eran aquellos haitianos que habían obtenido documentación, en muchos casos fraudulenta, sin ningún apoyo
documental, sin acta de nacimiento de sus padres, sin acta de nacimiento propia, sin nada, sino que habían tenido la oportunidad de tener cédula dominicana y se les reconoció esa nacionalidad. El grupo completo ya era un subgrupo, porque no todo, se calculó que habían 500.000 personas que estaban bajo ese tipo de situación, pero solamente 280.000 personas fueron al tema, de los cuales 266.000, 97% eran haitianos. Esos aspectos que has descrito, hemos ido cediendo, perdiendo, entregando, donando. ¿Tiene el Estado la disposición de recuperarlos? Yo entiendo que el Estado dominicano, particularmente el presidente de la República, ha dado señales de que tiene interés en el tema. Primero, está la construcción de la verja perimetral, que tiene como función restablecer la frontera geográfica. Segundo, está el pacto nacional que se firmó con los partidos, que tiene como objetivo, me imagino, tratar de tener un control en las fronteras interiores, es decir, en la frontera del empleo, de los hospitales y de las escuelas, que son actualmente donde más haitianos hay, porque los haitianos no es que están en Haití, es que ya están dentro de República Dominicana y estamos viviendo una situación de prácticamente de un Estado binacional, sin decirlo claramente, pero esa es la situación de la República Dominicana. Y bueno, el presidente ha tenido también la actitud de plantear en todos los foros internacionales que se ayude a Haití. Incluso esta misión de Kenia tiene mucho de resultado por la insistencia con la cual el presidente Abinader lo hizo entre las Naciones Unidas, lo hizo tras reuniones con Ruto, el presidente de Kenia, y lo ha estado pidiendo de que no nos dejen solos ante el tema haitiano, porque la situación de Haití está arrastrando a la República Dominicana a una situación involutiva, porque pone en peligro todos los progresos que la República Dominicana ha logrado en los últimos 50 años. Muy bien, esos aspectos tendentes a que se busque a favor de República Dominicana una normalización en cuanto a esa intrusión en nuestro territorio, ¿cuándo esas acciones empezarían a modificar los indicativos que hay, que has mencionado, en el uso de los recursos de la salud, en la ocupación de espacios en las escuelas, en la ocupación, de hecho, de la mano de obra? ¿Cuándo piensas tú que ese conglomerado de puntualizaciones pueden empezar a disminuir esos indicativos? Bueno, hay un esfuerzo que se está haciendo. El esfuerzo, el presidente nombró a un nuevo director de migración, el vicealmirante Lee Ballester, que ha planteado un programa de repatriaciones, es decir, de retornar haitianos a su patria. Se habla que como Sí. se van, llegan. Sí, no, Habría bueno, que pero ver si siguen llegando. el problema ha hecho crisis por muchos aspectos. Ha habido complicidades internas. En los últimos 10 años, por ejemplo, la República Dominicana ha emitido de una manera, los últimos 10 años, los consulados dominicanos han emitido 1.300.000 visas, sabiendo naturalmente que los comerciantes y las personas que tienen vocación de tener una relación mercantil y de no residencia en República Dominicana pueden ser 20.000. Es decir, que lo que ha habido con eso es un negocio. Y muchos haitianos han entrado sin tener ningún tipo de calidad, ¿verdad? Han entrado delante de la propia guardia con una visa que le ha dado el consulado. ¿Se siguen dando visas?
Eso al parecer está más controlado. Luego, en el aspecto de la defensa territorial, tras las líneas de muro que se han construido, ha disminuido el cuatrerismo, es decir, el robo de ganado. Se han eliminado los secuestros de dominicanos que eran secuestrados por bandas que luego exigían un rescate de dinero. Se ha eliminado, y lo cual es fundamental en gran medida, el trasiego de carbón, porque Haití consume 7 millones de metros cúbicos de madera por año, de carbón vegetal por año, y lo estaba prácticamente obteniendo casi exclusivamente de la República Dominicana. ¿El muro ha impedido esto? Lo que hay construido del muro. Lo que hay construido del muro. ¿Cómo te consta? Me consta porque las zonas, o sea, la frontera tiene 391 kilómetros de longitud y 5 puntos de control. Juana Méndez, Dajabón, Elías Piña, Belader, Jimaní Malpaz y Pedernal Zapitre y Pedro Santana del otro hacia Calvacier, hacia el otro lado. Entonces, en todos esos puntos hay la posibilidad de tener un intercambio, ¿no? Porque no se trata de cerrar el país al comercio o al tráfico lícito que debe haber entre dos países que están en una situación de vecindad. Pero, digamos, las zonas en las que se ha colocado el muro, que son 170 kilómetros más o menos, en esas zonas eran las zonas por las cuales se traspasaba, porque el carbón no pasaba a la vista de la gente. ¿Conoces un caso que se haya judicializado de personal dominicano que haya estado en componenda con personal haitiano trasvasando carbón o madera para hacer carbón hacia Haití? Bueno, ya se han dado los primeros casos a partir de la jefatura del vicealmirante Lee Ballester. Ya hay bastantes sometidos, no solamente por el tráfico de carbón, que ya es una tarea de la Dirección General de Medio Ambiente. La primera vez que recuerdo, por lo menos en este programa, tocaste ese tema, que lo ha sido reiterativo con el llevar carbón o madera para hacer carbón a Haití. Básicamente fue en febrero, Manuel, en febrero de 2021. Sí. Y entonces los primeros casos que tú escuchas que se han llevado a judicializar es ahora reciente con este. Exacto, sí. Eso deja mucho que hablar. Bueno, ahora mismo pues hay una interdicción de migración que funciona como un mecanismo. Está el control del CEFRON, que tiene también esa misión. Están, bueno, la brigada de Mao, la brigada de San Juan y la brigada de Barahona. Esas tres brigadas tienen como misión esas interdicciones. Es decir, porque las Fuerzas Armadas tienen entre sus misiones la salvaguarda del territorio. El desmonte de carbón pone en riesgo el desarrollo y la supervivencia de la República Dominicana. Nosotros tenemos zonas boscosas muy importantes en las 34 presas del país. Si se produce un fenómeno de deforestación masiva, pues se inutilizan las presas. Pero al mismo tiempo, la República Dominicana, el corte de carbón es uno de las cosas que están expresamente prohibidas por ley. Hay 106, 111 zonas protegidas. Es decir, que hay una serie de dispositivos legales que convierten eso en un delito, pero para nosotros es el mayor delito porque es la destrucción del territorio. Los haitianos tienen necesariamente que conseguir ese carbón, que se convierte en un elemento costoso en dólares. O sea, el tráfico es un tráfico bastante copioso para aquellos que lo practican, si no logran capturarlos,
porque el carbón cuesta caro allí. Y ese carbón, naturalmente, para ellos vivir tan mal, tienen que seguir consumiendo ese carbón procedente de la República Dominicana. Y no tienen cómo fabricarlo. No tienen cómo fabricarlo. Es decir, que para ellos mantener sus niveles de vida precarios, tienen necesariamente que destruir a la República Dominicana, y la República Dominicana, para mantener su desarrollo, tiene que no dejarse destruir por esta demanda. ¿Esa parte del carbón piensas que puede estar controlada en este momento? Yo pienso que sí, que el tráfico, algunos bastante contrabando, porque la frontera, lo que se hizo fue sellar un poco las zonas vulnerables. Estamos hablando de una frontera que tiene 172 kilómetros de frontera fluvial. Están todos los ríos, el río Dajabón, el río Libón, el río Macasía, el río El Tibonito, el arroyo Bernal, el arroyo Carrizal en Elías Piña, y luego sigue después de los lagos, de los grandes lagos que están en Jimaní, en Independencia, la frontera sigue siendo marcada por los ríos, por la cañada de Bois Dormé, la cañada de Bosque Dormido, y el río Petit Mulet, es decir, el río Mulito, y el río Pedernales, que termina desembocando en el Mar Caribe. Esa frontera fluvial de 172 kilómetros es vulnerable. Muy vulnerable, por eso en el caso de... ¿Se puede cruzar a pie? El masacre se pasa a pie, decía él, y se pasa a pie realmente. Y de hecho también la mayor vulnerabilidad, por eso allí el muro es muy visible, está en Pedernales. En Pedernales, donde el gobierno ya ha autorizado la creación del polo turístico, del enclave turístico del sur profundo, con la construcción del aeropuerto de Cabo Rojo, la construcción de hoteles, la incorporación de los atractivos de la zona al turismo de crucero y al turismo de hoteles. Ya empezó el turismo de crucero, el turismo de hoteles debe, digamos, iniciarse ahora cuando se inaugure el hotel que está en Cabo Rojo, que va a dar, digamos, vida turística al hoyo de Pelempito, que es una zona magnífica de bosque, muy atractiva, al lago Enriquillo y a Bahía de las Águilas, que es uno de los mejores entornos naturales del país. O sea que todo eso no se puede hacer sin tener seguridad. Y por eso yo pienso que en este caso el muro que se ha colocado dentro de la parte dominicana, porque la parte exterior no es que sea Haití, después del muro, ahí será una zona de vigilancia y de contención. Que esa parte es territorio nuestro. Claro que sí. Lo que marca la frontera son los bornes fronterizos que están en el medio del río, del río Pedernales y en el medio del lago. ¿Qué va a pasar dentro de un año, si volvemos a hablar en un año? Hablaremos antes, pero si volvemos a hablar en un año o en 2 años sobre estos mismos temas que hoy estamos tocando y ya llegamos al final del programa prácticamente, ¿piensas que habrá alguna diferencia en el comentario que tú puedas hacerle a la teleaudiencia dentro de un año, dentro de 2 años? Yo pienso que las medidas que se están tomando, y quiero ser optimista, de contención y de expulsión de población, si se mantienen, porque todo aquí se inician los proyectos y luego se descontinúa, o viene un gobierno y retrocedemos hacia atrás, ¿no? Es decir, si se mantiene un ritmo de captura y digamos, de sacar población y de tratar de dominicanizar la agricultura y los servicios, pues evidentemente tendremos la posibilidad de tener un mayor optimismo. No quiere decir que tengamos todas las cartas con nosotros, pero sí la posibilidad de que esta situación
no se transforme en una fragmentación del país, que sería la proyección negativa. En los últimos 4 años, poniendo como punto el día de hoy y 4 años atrás, en ese sentido, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? En los últimos 4 años hemos avanzado. Con el presidente Abinader, afortunadamente, hemos avanzado. Hemos avanzado porque nosotros, las personas que teníamos una visión nacionalista del tema, le habíamos rogado a los presidentes anteriores, tanto al presidente Fernández como al presidente Medina, que se construyera el muro. Era una situación simbólica, no es que el muro va a resolver todos los problemas, pero el muro mandaba la señal de que la solución del desastre haitiano no estaba en República Dominicana, que los dominicanos estaban dispuestos a crear barreras de contención para una inmigración que al parecer no tiene punto de retorno y que está en un estado de explosión demográfica. En la época del presidente Medina como de Fernández, hablar de muro era absolutamente imposible. Es decir, primero porque en algunos casos habían situaciones ideológicas en los dos mandatarios que impedían que esta situación de crear una barrera que por lo menos defiende la República Dominicana fuera posible. Yo pienso que eso se logró, pero además se logró que el presidente se comprometiera a llamar a todos los foros internacionales para que se ocuparan de Haití, cosa que no ocurrió con los anteriores, a pesar de que hubo 2 conferencias durante la etapa de Fernández. Se logró igualmente que haya una política de interdicción y de repatriación continua, y yo creo que son atisbos positivos en todo lo que es la administración del presidente Abinader. Bien. Manuel, muchísimas gracias por nueva vez dar tu opinión a un tema tan importante, tan determinante, tan interesante como es el de la migración hacia República Dominicana por parte de ciudadanos haitianos. Manuel Núñez ha estado con nosotros hoy día. Hasta mañana, Dios mediante.